Muy buenos días a todos, mi nombre es Jesús Morales y hoy vamos a hablar de cómo hacer introducciones de alto impacto. Esto que acabo de hacer es algo que jamás debes hacer antes de una presentación. Tu introducción no debe presentar el tema ni debe decir tu nombre. ¿Quieres aprender qué hacer? Quédate en este video. De hecho, eso que acabo de hacer funcionaría también como una introducción de impacto, porque hemos hecho una dramatización. Sin más preámbulos, comenzamos. El conocimiento debe llegar a todos. Ocho segundos. Es el tiempo promedio en el que el público decide si te presta atención o no. Yo diría que hoy en día eso ha decaído más. 3 segundos únicamente es el tiempo donde habitualmente la gente decide si va a ver el contenido, va a ver tu video, va a escuchar tu exposición o te va a prestar atención. En un mundo donde el contenido vertical ha inundado prácticamente todas las plataformas, donde todo lo que vemos ahora es tan sencillo deslizar hacia arriba para pasar a un siguiente video porque no nos importa. En un mundo donde en Instagram tenemos los Reels, en YouTube tenemos los Shorts y en TikTok el contenido vertical. Simplemente, si no nos llama la atención, deslizo hacia arriba. Y eso mismo sucede en las presentaciones. Si no conectas en los primeros segundos, pierdes la atención del público. Y esa conexión tiene que ser auténtica, tiene que ser emocional, tiene que transmitir algo que la gente quiera quedarse de principio a fin. ¿No te ha pasado alguna vez que escuchas hablar a alguien por unos 5 minutos y ya te aburrió desde el principio? Pero también estoy seguro que te ha pasado alguna vez que has escuchado hablar a una persona por 2 horas y el tiempo pasa y ni cuenta te diste. Simplemente disfrutaste de aquella presentación de principio a fin. Hoy en este video, sin más preámbulos, sin más rodeos, te voy a enseñar cómo hacer esas introducciones de alto impacto. Quédate, que comenzamos. A veces se cree que empezar con impacto es cuando empiezas a hablar, o sea que desde que dices la primera palabra, recién empieza tu presentación. Y eso está muy lejos de la realidad. De hecho, cuando te presentaron, el público ya empieza a observar desde cómo caminas, cómo subes al escenario, cómo te diriges hacia ellos, pero antes de hablar incluso, cómo los miras. Ten cuidado, porque puedes mostrar inseguridad, falta de confianza. Recuerda, tu presentación comienza desde mucho antes incluso de ingresar a la sala. Muestra seguridad, muestra poder. Pero para que lo entiendas mejor, vamos con algunos ejemplos. Y con ustedes, sube al escenario el gran orador, Jesús Morales. Muchos de nosotros, cuando hablamos en público, nos encontramos frente a muchas cosas que... Y con ustedes, sube al escenario el gran orador, Jesús Morales. Cuando nosotros hablamos en público, entendemos que hay muchas cosas que debemos controlar. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el nerviosismo. Pero varias veces también entendemos que la oratoria nos ayuda. ¿Viste lo que pasó en el ejemplo? En la primera escena pudimos ver cómo un orador subió inseguro, con falta de confianza. Sin embargo, ya cuando empezó a hablar, intentó mostrar seguridad. Pero antes ya estaba mostrando otra cosa. Cuidado con eso. Pero en el segundo ejemplo, fuimos capaces de ver a un orador que desde que sube al escenario, desde cómo se planta, muestra mucha seguridad. Ten en cuenta que tu lenguaje corporal también comunica. Así que desde cómo te plantas con esa pose de poder. Si quieres saber un poco más sobre esto del lenguaje corporal, te dejamos este video también de sugerencia. Algo que ha funcionado a través del tiempo es empezar con una historia. Y esto de las historias nos inunda hoy en día por todos lados, en la publicidad, en exposiciones, cuando vamos en nuestro día a día, escuchamos historias y nosotros construimos nuestra propia historia. Entonces puedes usar esto de las historias porque permite al público imaginar
y entrar en contexto de lo que vas a exponer, de lo que vas a hablar. Ahora, esta historia puede ser de alguien más, puede ser una historia de superación o puede ser también una anécdota personal. Aquí es importante resaltar que quien cuenta una historia debe saber hacerlo correctamente. Hay que ensayar, hay que practicar, hay que modular la voz, pero por sobre todo hay que interpretar. Porque el que cuenta una historia tiene que vivir esa historia para que los que escuchan también lo hagan. Cuando hablamos, por ejemplo, de anécdota personal, se me viene a la mente cuando nosotros contamos una historia de algo que vivimos, una parte mala de nuestra vida, una época de repente un poco turbia de nuestra existencia, pero donde nos hemos superado, donde hemos roto esos esquemas o donde realmente hemos salido victoriosos. Y yo creo que eso se puede contar muy bien haciendo ese contraste a través de la historia. Sin embargo, ten en cuenta que no tiene que ser muy larga. La anécdota personal puede ser bien llevada si sabes cómo conducirla. Mira estas dos diferencias. Si yo empiezo contando la historia de esta manera, quiero contarles algo que me pasó hace algunos años. Mira cómo estoy empezando. Puede hacer notar a los demás o hacer pensar a los demás, ay, ya va a contar su historia, qué aburrido. Pero si digo, hace algunos años atrás había un joven. Ese joven, al igual que muchos de ustedes, tenía metas y propósitos en su vida. Este joven quería ser un gran profesional. Por ejemplo, empiezo con un X, la historia de un X. Ese X podría ser cualquiera de ustedes. Pero como todos conectaron a través de la historia, al final puedo decir, ¿y ese joven? Soy yo. Y conecto desde la parte emocional. Qué importante es esto. Les voy a dejar un ejemplo de cómo contar una anécdota. Aquí va. Hace algunos años atrás había un joven que tenía muchas metas en su vida, muchos propósitos. Él quería saber hablar en público. Si quieres verla completo, solo dura 5 minutos. Es un claro ejemplo de cómo hacer una anécdota de manera efectiva, contando una historia. Dejo el enlace de este video completo de mi canal personal en la descripción para que puedan verlo. Va a estar muy interesante. Recuerda, contar historias es todo un arte. Hay que trabajar. Pero si todavía no te sientes tan seguro de empezar contando historias, te doy otra opción. Otra forma de dar inicio a tu presentación es empezar con un dato curioso. Y esto es importante porque aparte de generar curiosidad, como dice su nombre, es un dato que aporta interés en el público para poder escucharte, pero claramente hay que saber darlo, porque si el dato es solo al azar o es muy específico, de repente ese dato específico no llama la atención de todos, no todos de repente conocen sobre ese tema, recién lo van a escuchar en tus palabras. Entonces, ¿por qué mejor no ir con un dato más universal? Un dato que vaya desde lo grande hacia lo específico, que luego irás abordando en tu tema, algo con el cual todos se identifiquen, algo en el cual nosotros cuando escuchamos ese dato podemos decir, wow, cierto, eso es algo tan real, eso es algo tan auténtico, eso está sucediendo en el mundo, algo que esté relacionado, por ejemplo, al amor, al dinero, a la vida cotidiana, al avance académico, al crecimiento personal, entre otras cosas. Saca datos relevantes que capten la atención, pero obviamente, como todo en la vida, hay que saber comunicarlo, porque una cosa es fondo y otra cosa es forma. Puedes tener un buen dato, puede ser muy interesante ese dato, pero si no sabes cómo comunicarlo, en vano será. Así que hazlo con impacto. Aquí un ejemplo. La mayor cantidad de personas en este planeta le temen más hablar en público que incluso la misma muerte. Preocupante, ¿verdad? Este dato lo encontramos en el sitio glosofobia.com. Muy buenas tardes, hoy vamos a hablar del miedo al hablar en público y cómo poder superarlo. Desde una película, una escena en un teatro, la música, los videoclips. Hace un momento te decía que todos vamos narrando historias, construyendo historias y creando historias. Y cuando nos cuentan una historia que es realmente interesante, conectamos de forma favorable. Pero cuando tú eres el gestor de la historia y te conviertes en el personaje, eso se convierte en algo aún más atractivo. Así que, ¿qué te parece empezar haciendo dramatizaciones? Hacer dramatizaciones, aparte de que genera atención, es muy disruptivo, es muy innovador, es algo original, porque ayuda a salir de lo habitual, del formalismo, de las presentaciones tediosas y aburridas de comprender, y lo hace sencillo de poder escuchar, pero por sobre todo entenderlo.
Aquí va un ejemplo de algo que puedes emplear en una dramatización, pero obviamente yo lo adapto a la comunicación. A ver, tú adáptalo a tu tema. Aquí va el ejemplo. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar sobre la importancia de la voz y debemos entender que si hablamos así todo el tiempo, aburrimos. ¿Ustedes creían que iba a hablar así durante toda la clase? Más de uno por allá estaban bostezando probablemente. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la modulación de nuestra voz. Así que sin más preámbulos, damos inicio. A ver, nos ponemos de pie, vamos a empezar. Ahora, algo más que puedes hacer en las dramatizaciones es involucrar al público. Hacerlos parte de, ¿no? Como que estés haciendo una escena y de pronto ellos pueden involucrarse. Lo haría interesante, bastante innovador. Es cuestión de que dejes volar tu creatividad y que sean introducciones realmente originales. Algo que quiero darte a entender, que solo hemos dado algunos ejemplos de lo más habitual, pero a la vez que funciona en presentaciones. Sin embargo, hacer introducciones de alto impacto se pueden hacer de toda forma y de todo tipo. Hay infinidad de formas de realizarlo. Tienes que ser creativo, tienes que ser original, ser tú mismo. Desde salir con una guitarra, ponerte a cantar, ponerte una máscara, el hacer un recital, el poder hacer una dinámica que levanten la mano, rompe esquemas. Créeme, eso te va a ayudar a poder conectar mejor. No olvides dejar en los comentarios qué próximo contenido deseas ver en nuestro canal. También contarte de que tenemos cursos y talleres para tu crecimiento personal y profesional. Curso de oratoria, locución comercial, taller de maestro de ceremonias y muchos otros cursos más que te van a ayudar muchísimo en tu fluidez y en tu seguridad. No olvides que todos los domingos tenemos clases gratuitas para ti a través de Facebook y a través de YouTube, cómo expresarte mejor. Así que si tú quieres saber cómo son nuestras clases, qué mejor que conectarte domingo, 8 de la noche hora Perú, Colombia, Ecuador, 7 de la noche hora México. Te espero ahí. No olvides darle like a este video, compartir para que más personas se enteren del contenido que tenemos para ti y suscribirte para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo contenido. Nos vemos en una próxima edición de Expresarte Mejor. El conocimiento debe llegar a todos. Gracias por seguir viendo este video. Como siempre, Expresarte Mejor tiene lo necesario. Cursos y talleres para la mejora en tu comunicación. Mejora de la voz, mejora en tu expresión corporal, el control de tus miedos. En cursos como oratoria, locución comercial y taller de maestro de ceremonias. También te recomiendo este video. Vamos, míralo después de esto. Y si quieres más videos, esa lista de reproducción. Y recuerda siempre, comparte, porque el conocimiento debe llegar a todos.